Cristiana Rey de Copacabana, un saludo muy especial a nuestros hermanos allí en el Caney y a todos aquellos que en esta mañana nos acompañan para tener este tiempo de adoración, para glorificar el nombre de nuestro buen Dios. Les invito para que me acompañen. Quiero citar el versículo 15 del Salmo 38, salmo que dirige nuestro tiempo de adoración, donde dice el salmista lo siguiente, dice: yo, Señor, espero en ti, tú, Señor y Dios mío, serás quien me responda. Oremos. Amado Dios, en esta mañana nos presentamos ante ti, invocando tu presencia, salmista, que solo en ti está nuestra confianza, que solo en ti puede estar nuestra esperanza, Señor, que solo tú puedes traer respuestas a nuestras vidas. En esta mañana, Señor, presentamos todo cuanto somos y tenemos. Pedimos, Señor, que guíes, dirijas nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, que todo lo que hemos de hacer en esta mañana sea de tu agrado, sea para tu gloria, para tu honra, que seas hoy a través de tu palabra trayendo respuesta, trayendo dirección a nuestras vidas en momentos de tanta necesidad. Padre, entregamos este tiempo a ti, pidiéndote que lo bendigas, pidiendo tu asistencia, tu dirección, Señor, que todo lo que hemos de hacer sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad y privilegio de poder estar en tu presencia y ser ministrados por tu palabra. Amén. Por encima del sol hay una vista real, de allí la vida se puede ver como es en verdad, una visión celestial de todo lo terrenal, toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención, todo lo viejo cambiando, una nueva canción, la más profunda visión, luego se vuelve una nueva canción, cuando yo puedo el destello de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol, puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no debo enfrentar.
mientras yo espero. Puedo pasar por el fuego que sobre los vientos se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no deba el fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, es soberano ese. Pueden subir las aguas, vino está mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Por encima del sol. Por encima del sol. Hermanos, muy buenos días, que el Señor les esté bendiciendo grandemente, es el anhelo de mi corazón, que esta sea una mañana llena de la bendición del Señor, que haya gozo, contentamiento en vuestro corazón. La razón es por la que quiero recordarte, estamos celebrando la obra maravillosa de Dios en nuestras vidas, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, su victoria al resucitar al tercer día y el habernos adoptado, abrazado y redimido para que la multiforme gracia de Dios sea derramada en nuestras vidas. De esa manera, y entendiéndolo como un acto soberano de puro amor, bondad y gracia de parte del Señor a favor nuestro, quiero invitarte para que te goces, no importa, o más bien deja de lado cualquier pensamiento de sufrimiento o aflicción que tenga en este momento. Haz un esfuercito por olvidarte y dedícate a adorar, a bendecir, a glorificar el nombre del Señor en esta mañana. Yo quiero invitarte para que juntos nos gocemos de este tiempo, para que así como acabamos de terminar esta canción, hoy podamos gozarnos sabiendo que debajo del sol, tenemos la oportunidad de glorificar a nuestro Dios y brillar para su gloria. Y como ya ustedes todos saben, venimos con diferentes formatos de oración en nuestra liturgia. Una de ellas es la invocación para dar inicio, que la hizo nuestro hermano Ulises, y ahora yo voy a estar haciendo la oración de confesión. Y para ello quiero invitarte para que me acompañes al libro de los Salmos, capítulo 38, y quiero leer en la Nueva Versión Internacional los versículos 1 al 8, y dice de la siguiente manera: Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira, porque tus flechas me han atravesado y sobre mí ha caído tu mano. Por causa de tu indignación no hay nada sano en mi cuerpo, por causa de mi pecado. Mis huesos no hallan descanso, mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada. Por causa de mi insensatez, mis llagas hieden y supuran. Estoy agobiado, del todo abatido, todo el día ando acongojado. Estoy ardiendo de fiebre, no hay nada sano en mi cuerpo, me siento débil, completamente deshecho, mi corazón está y gime angustiado. Señor Dios y Padre glorioso, yo te doy gracias por este pasaje que a través de la Sagrada Escritura permitiste quedar registrado momentos tan complejos de tanta aflicción de tus siervos, los profetas, en este caso el rey David, quien aún siendo rey con todas la capacidad que tenía en sus diferentes áreas de vida, sin embargo, también experimentó momentos de aflicción, de tormento, de prueba, pero sobre todo, también soportó, Señor, tu disciplina. ¿Y cómo es que nosotros, Señor, se nos olvida con frecuencia que debemos ser disciplinados, que debemos ser tratados, Señor? Y yo te agradezco y te alabo y te pido, por favor, perdónanos, porque tengo que confesar delante de ti, junto con la iglesia, los hermanos, Señor, a quienes tú has traído a esta congregación,
que a la verdad, Señor, tu reprensión es maravillosa y hay veces se vuelve pesada, Señor, como lo dice David. No me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira, porque tus flechas me han atravesado y sobre mí ha caído tu mano. Por causa de mí, de tu indignación, no hay nada sano en mi cuerpo, pues a causa de mi pecado mis huesos no hallan descanso. Y es que es una realidad, Señor, que a veces a causa de nuestra maldad, de nuestra iniquidad, a causa de darle complacencia a nuestra carne, a los deseos pecaminosos de nuestra mente, Señor, desfallecemos, nos enfermamos, empezamos a experimentar tribulación, empezamos a experimentar amargura, tristeza, resentimiento, egoísmo, envidia, Señor. Empezamos a experimentar el dolor fuerte y no nos damos cuenta que es a causa de nuestra rebeldía, nuestra iniquidad, nuestra maldad. Por eso, Señor, compañía con tu iglesia, yo en esta hora te suplico, perdónanos por favor, Señor. Limpia nuestra iniquidad, quita de nosotros todo aquello que es desagradable delante de tus ojos y que nosotros, sabiendo hacer lo bueno, lo hemos dejado de hacer y por eso se nos ha agravado tu mano sobre nuestras vidas. Ayúdanos a entender tu grande misericordia, tu poder y tu bondad y sobre todo la necesidad de limpiarnos de todo aquello, Señor, que opaca, que enturbia, que estorba a nuestra relación contigo, Señor. Yo te lo ruego, Señor, bendícenos, límpianos, Señor, perdónanos y gracias por tu obra en la cruz del Calvario. Yo te alabo, Señor, en compañía de mis hermanos y te suplico, Señor, atiende a nuestra oración y perdona nuestras faltas. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo. Amén.
tu iglesia sé Jesús, el centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, 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 Cristo. Mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. En esta ocasión estaremos haciendo la oración de gratitud por los diezmos y ofrendas que el Señor permite a cada uno de nosotros adorarlo a través de esta dinámica. Así que quiero invitarte para que me acompañes otra vez al Salmo 38, versículos 21 al 22, y dice la palabra del Señor: Dios, no me abandones, Dios mío, no te alejes de mí, Señor de mi salvación, ven pronto en mi ayuda. Oremos, hermanos. Soberano Dios y Padre glorioso, yo te ruego, Padre bendito, que por favor nos enseñes a caminar contigo, a vivir en una dinámica, en una actitud constante, permanente, Señor, de agradecimiento y adoración, reconociendo como David, en cualquiera fuera la circunstancia, que tú no le abandonarías, y por eso clamaba delante de ti: no me abandones. Él sabía que tú no lo abandonarías, pero también lo declaraba como aquel hijo lleno de confianza delante de ti, y reconocía que tú eres la salvación de él. Y asimismo hoy nosotros podemos reconocer: tú eres nuestra salvación, Señor, tú y nadie más que tú, Señor, en medio de las diferentes circunstancias adversas que pasemos, las dificultades que tengamos, las aflicciones que nos estén embargando, Señor. Sin embargo, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra salvación. No hay otro como tú, quien ha salvado a tu pueblo desde antaño, Señor, desde los inicios de la historia de la humanidad, de la historia de tu pueblo, de esa historia maravillosa que tú has venido escribiendo, Señor, paso a paso, siglo tras siglo, Señor. Tú has venido escribiendo tu historia sobre líneas torcidas, las cuales somos nosotros, y has venido escribiendo la historia de un pueblo pecador, de un pueblo que no merece otra cosa que el castigo. Sin embargo, tú te has constituido como la salvación de tu pueblo, y ese hecho, Señor, me llena de gozo, me genera alegría, me trae confianza y seguridad de poderte decir: Padre, gracias, Señor. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias porque en ti se sostiene nuestra vida, de ti proviene nuestra salud, y por eso podemos laborar, por eso podemos ingeniar, crear, hacer una cosa, la otra, y producir, levantar ingresos, Señor. Y gracias a esos ingresos que tú nos permites, podemos sostener nuestros hogares, diseñar y elaborar proyectos y ejecutarlos, y todo eso también gracias a que tú eres nuestro sostén, nuestra salvación, Señor. Por eso también, a través de esos ingresos, nos permite, Señor, apartar lo que te corresponde y venir con un corazón lleno de gratitud, de regocijo, a decirte: Padre, gracias. Aquí están nuestros diezmos, aquí están nuestras ofrendas. Queremos adorarte
a través de esta dinámica y permítenos hacerlo, Señor, con gozo, con alegría de corazón, sabiendo que todo cuanto tenemos y lo que podremos llegar a tener de acuerdo a las riquezas de tu gloria en Cristo Jesús que has derramado sobre nosotros, podremos abrazar. Por eso, Dios, nosotros en gratitud por lo que tú ya has hecho a favor nuestro, queremos ofrendarte y diezmarte en esta mañana como un acto de adoración al Dios que todo lo puede, al Dios de nuestra salvación. Así pues, hermanos, les invito para que juntos diezmemos y ofrendemos a nuestro Dios nuestra salvación. Centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Hermanos, como todos ustedes saben, venimos en una serie de predicaciones de las incomparables riquezas de la gracia de Dios para nuestras vidas, para el pueblo, la iglesia, la comunidad del Señor, la nación santa, que Dios está constituyendo, no solamente constituyó en la antigüedad, sino que todavía sigue añadiendo y añadiendo los que Él ha determinado, ha elegido para sí. Así que en esta mañana quiero contarles que aunque venimos en esta serie, hoy vamos a descansar de la serie. Hoy tenemos un hermano que nos bendecirá a través de la enseñanza de la palabra del Señor, nuestro hermano Eduardo de la iglesia hermana Redil de Laureles. Entonces quiero decirles que estemos muy atentos, pedirles que prestemos mucha atención y nos dejemos ministrar por la palabra del Señor. Y con ustedes entonces yo les dejo en compañía de nuestro hermano Eduardo, quien nos estará predicando hoy la palabra maravillosa del Señor. Eduardo. Muy buenos días, queridos hermanos del Redil de Copacabana. Me alegra estar compartiendo en esta mañana con todos ustedes. Reciban un saludo muy especial de sus hermanos del Redil Laureles. En esta mañana el pastor Marino me ha invitado para compartir la palabra con ustedes. Así es que le doy gracias al Señor por esta oportunidad que tendremos de acercarnos a la palabra. Damos gracias al Señor por ello y damos gracias a Dios por este tiempo que hemos estado viviendo, con todo lo que este tiempo implicaría, pero gracias al Señor por su misericordia, por su fidelidad, por su amor, por su cuidado y por todos los aprendizajes de cuarentena que este tiempo, por decirlo de alguna manera, nos ha traído. Y vamos en esta mañana a estudiarla acerca de un pueblo que también vivió una cuarentena, el pueblo de Israel. Y vamos a estudiar para ello la famosa historia de David y Goliat. Esa historia tan peculiar que conocemos muchos de nosotros, donde se han hecho dibujos, cartillas, historietas que se han hecho en torno a ese pasaje. Incluso la misma sociedad utiliza esa figura de David y Goliat para hablar acerca de un enfrentamiento o de una situación que es un poco injusta o desequilibrada o desigual. Por ejemplo, yo quise investigar en internet acerca del fútbol, de esos eventos donde como que se ha enfrentado un David contra un Goliat. Imagínense que en el año 2016, Barcelona, en su propio estadio, el Camp Nou, así se dice, así se escribe, para todos los aficionados al fútbol. Imagínense que en el año 2016, el equipo, el Deportivo Alavés, venció 2-1 al Barcelona. Y si uno como que escucha una noticia de esas y uno queda como sorprendido, porque uno dice, pero ¿cómo puede ser que el Deportivo Alavés, que seguramente es un deportivo de la primera división o algo así, le haya ganado a un equipo como el Barcelona? Y estamos hablando que eso fue hace 4 años, es decir, ahí estaba Messi, estaba, Suárez, mejor dicho, estaban los duros del Barcelona. Casi que uno se pregunta, pero ¿quién intervino ahí? ¿Qué fue lo que
qué fue lo que le pasó a los jugadores o qué ese día le sentó algo mal en el organismo. Bueno, en fin. Y a la luz de la historia que hoy estaremos estudiando también de David y Goliat, también vamos a ver quién intervino allí, en esa historia, en ese enfrentamiento. ¿Y qué fue lo que el pueblo aprendió en medio de esa cuarentena? ¿Sabía usted que Goliat estuvo 40 días desafiando al pueblo de Israel? Bueno, fue una cuarentena también que el pueblo de Israel vivió. Y fue una cuarentena de desafíos, una cuarentena que los llenó de mucho miedo. Vamos a estudiar entonces la historia de David y Goliat. Y yo quiero, querido hermano, querida iglesia, queridos amigos que nos pueden estar también observando, quiero invitarte a que tomemos un momento para orar. Ora por ti, que el Señor te dé la sensibilidad para escuchar su palabra. Ora, hermano, oremos en esta mañana. Amado Señor, Dios misericordioso, te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque tú eres bueno. Porque tú nunca has dejado a tu pueblo, Señor, y continúas mostrándole, Señor, tu misericordia y tu bondad. Hoy, Señor, te pedimos que nos hables, Señor, en tu palabra. Háblanos, Señor. Pon en nosotros corazones sensibles a tu palabra. Y bendícenos, Señor, en este día. Háblanos, Señor, te lo pedimos. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. Y amén. Y bueno, yo quisiera animarlos a que pensemos la exposición bíblica de hoy con el siguiente título: Aprendizajes de cuarentena, un poco de valor, ánimo, valentía. ¿Qué fue lo que aprendió el pueblo de Israel? Y recordemos muy rápidamente un poquito acerca de lo que está sucediendo allí en Israel. Samuel era un profeta que Dios había llamado para su servicio. El pueblo de Israel había pedido un rey para que de esta manera ellos pudieran ser como las otras naciones. Y Dios les dio a Saúl, ¿lo recuerda? Pero este hombre hizo lo que no agradaba a Dios. Entonces Samuel unge como rey a David, aunque para el momento como tal del enfrentamiento entre Goliat y David, pues él no era todavía rey. Pero ya David había sido ungido como rey. Y en medio de esa escena se presenta la historia que vamos a leer hoy. Y bueno, no vamos a leer todo el capítulo 17, que es donde está la historia de David y Goliat, pero yo quisiera hacerte un pequeñito resumen de qué es lo que está allí. Los filisteos, que eran un pueblo enemigo del pueblo de Israel, reunieron sus ejércitos para la batalla y también lo hicieron así los israelitas. Y el campo de batalla fue el valle de Elá, algo así como el valle de Aburrá, ¿no? Fue un valle. Y el ejército de los filisteos se ubicó en un extremo del valle, en una montaña, y el ejército de los israelitas se hizo en el otro extremo del valle, también en una montaña. Y dice que Goliat, que era un hombre de la ciudad de Gat, que para ese momento era una potencia militar, política y también cultural, era un hombre de unos 3 metros, con una armadura de 55 kilos de bronce. Su lanza también era de bronce, un casco de bronce. La punta de su lanza era de hierro de aproximadamente unos 7 kilos. Mejor dicho, ese era el Rambo de la época. Ese hombre venía armado hasta los dientes, solamente que un titán de 3 metros, ¿no? Ese tipo venía, mejor dicho, con toda. Y empieza Goliat a desafiar al pueblo de Israel. Y dice el texto que durante 40 días los desafió. Pero hay un hombre llamado David, hijo de Isaí, que es enviado por su padre a llevarle algo de alimento a sus hermanos que están ahí, en la batalla.
Y al llegar al campo de batalla, escucha el desafío que le hace Goliat a los soldados israelitas. Y dice que él mismo va a pelear contra él. Saúl era el rey del momento, le intenta poner su armadura a David, pero pues obviamente David no está acostumbrado a eso, entonces no puede caminar con eso, se siente incómodo, así que pues tiene que dejar esa armadura ahí y pues se va al río, toma 5 piedras y toma su bastón también y se acerca al filisteo. Y quiero invitarlos entonces a que leamos el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 41 en adelante. Dice así: es decir, Goliat, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta que era apenas un muchacho, trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió: ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré, y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndole en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra, y sin empuñar la espada. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Todo el camino desde Saharayim hasta Gat y Ecrón quedó regado de cadáveres de filisteos. Cuando los israelitas dejaron de perseguir a los filisteos, regresaron para saquearles el campamento. Luego David tomó la cabeza de Goliat y la llevó a Jerusalén, pero las armas las guardó en su tienda de campaña. Anteriormente, Saúl, al ver a David enfrentarse con el filisteo, le había preguntado a Abner, general de su ejército: Abner, ¿quién es el padre de ese muchacho? Le aseguro, su majestad, que no lo sé. Averíguame quién es, le había dicho el rey. Tan pronto como David regresó después de haber matado a Goliat y con la cabeza del filisteo todavía en la mano, Abner lo llevó ante Saúl. ¿De quién eres hijo, muchacho?, le preguntó Saúl. De Isaí de Belén, servidor de su majestad, respondió David. Hermanos,
Hoy quiero que abordemos nuestro pasaje, la enseñanza, aprendizajes de cuarentena. ¿Qué aprendizaje nos ha dejado esta cuarentena? Con el siguiente título, un poco de valor. Un poco de valor. Y quiero que lo hagamos por medio de un acróstico con la letra V. Con la letra V. 3 punticos. Vituperio, valentía y valor. Empecemos con el primero. Vituperio. ¿Cómo así que vituperio? Bueno, vituperio contra el pueblo. Goliat, un hombre muy confiado de dónde venía, ¿sí?, de quién era y de su armamento, empieza a desafiar al pueblo de Israel, a desafiarlos. ¿Y qué tal si por un momento nos imaginamos esa escena, ¿no? Imagínate por un momento, están los ejércitos en los extremos de las montañas, vienen a la línea de batalla en el valle y Goliat les empieza a gritar, ¿sí? En el versículo 8, que está en el versículo 8, usted lo puede observar en su Biblia. Versículo 8, ¿sí? ¿Para qué están ordenando las filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? Casi que uno diría como que él está diciendo, no soy yo de la ciudad de Gat, la potencia militar. ¿Ustedes para qué se ponen a ordenar sus soldados? Escojan a un hombre que se enfrente a mí, y si lo venzo, ustedes serán mis esclavos. Y imagínate el pueblo de Israel que tenía de recuerdo que había sido liberado de la esclavitud y le están diciendo, si los venzo, ustedes serán mis esclavos. Probablemente a muchos los matarían, ¿sí? Y dice el versículo 11 que al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron, se acobardaron y tuvieron gran temor, gran miedo. Quedaron aterrados. Imagínate lo que está sintiendo el pueblo de Israel. ¿Y qué sucedería ahora? Bueno, el Señor no abandonaría a su pueblo. Y Él les daría la segunda V que vamos a ver ahora. Victoria. Victoria. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo Dios? Bueno, frente a lo que estaba sucediendo, Dios proveyó a un hombre, un hijo de Isaí que vivía en Belén de Judá, un hombre que cuidaba las ovejas de su padre, un hombre que mientras el ejército estaba en la línea de batalla, va a saludar a sus hermanos, quienes de alguna forma como que lo desprecian. ¿Qué haces aquí? Y David dice, no, pero relájense, yo tan solo estoy aquí viendo y preguntando ya, ¿sí? Y estando allí, escucha el desafío que le está haciendo este campeón filisteo a los soldados israelitas. Y una vez más, los soldados huyen despavoridos, los soldados israelitas. Una vez más, el temor se apodera de ellos. Ha sido una cuarentena de gran temor. Mire que el versículo 16 dice que el filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas. Y así lo estuvo haciendo durante 40 días. El pueblo de Israel aquí también experimentó una cuarentena de gran temor, de grandes desafíos que le estaban llenando de miedo, de terror. Y David está allí y escucha a Goliat. Y este hombre decide arriesgar su vida para salvar al pueblo. El versículo 32 dice que David dice, nadie tiene por qué desanimarse por este filisteo, yo mismo pelearé contra él. Un hombre que era consciente que no estaba físicamente ni militarmente preparado para esa batalla, ¿sí? Tanto que cuando Saúl le pone la armadura, ¿sí? Como esa famosa película Troya, donde Prócolo
se pone la armadura de Aquiles para ir a pelear contra Héctor, ¿sí? Eso tenía un significado, claro, porque al ponerse la armadura de ese guerrero, y en este caso ponerse la armadura de Saúl, era como que el mismo rey iba a pelear. Pero claro, David no puede con esa armadura porque está incómodo, ¿no? O sea, y qué incómodo es, por ejemplo, cuando usted y yo nos ponemos una prenda que nos queda como apretada, ¿cierto? Como que incómoda. Ay, como que uno llega a la casa y se quita esa prenda y ya puede caminar muy cómodo. Bueno, pues David tuvo que quitarse esa armadura porque no podía caminar con ello. Dice David, no puedo caminar con ello. David no había sido un hombre preparado para la batalla, mientras que este filisteo había sido un guerrero toda su vida. De allí entonces que David reconoce que la victoria es del Señor. La victoria es del Señor. El Señor entregará a ese titán en mis manos. Hoy mismo, dice el texto, hoy mismo. Y de esta manera, todos en la tierra, dice David, todos en la tierra. Y recordemos que Gat era la potencia militar y política y cultural de ese momento. De esa manera, toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y de esa manera, todo el pueblo de Israel reconocería que el Señor salva, rescata, sin necesidad de espada, ni de lanza, ni de la fuerza de un ejército. El pueblo debía reconocer que la salvación viene del Señor y no de su fuerza militar, que era el Señor quien lo rescataría de su gran temor, de sus miedos, de la angustia, del miedo a convertirse en esclavos. Esa era la batalla del Señor. Esa era la batalla del Señor, como lo dice David. La batalla, la lucha que el pueblo de Israel enfrentaría era la batalla del Señor. Y Él les enseñaría esto al proveer a un hombre que tuvo que quitarse la espada y la armadura que otros le quisieron poner porque no estaba acostumbrado a eso. No era su ADN, no era lo que lo caracterizaba a David. Él no estaba entrenado para eso. Fue a través de la debilidad y de la fragilidad humana que Dios vencería. Y de esta manera el pueblo vería que fue el Señor quien les dio la victoria. Fue el Señor. Finalmente, David, comprendiendo su fragilidad ante este superhombre, ante este titán, y depositando toda su confianza en el Señor, arriesga su vida y va y mata a Goliat. Un golpe con una piedra en la frente lo manda al suelo y luego le quita la espada, lo remata, le quita la cabeza, y los filisteos, al ver a su hombre tan grande que ha caído, salen corriendo. Y ahí está el pueblo de Israel, ahí están los soldados de Israel también. Y te puedes imaginar lo que los soldados de Israel sintieron cuando vieron a ese titán, cuando vieron a Goliat derrumbarse. ¿Te puedes imaginar qué sintieron ellos? Imagínate. Alegría. O tal vez ellos dijeron, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? La victoria es de David y ahora es nuestra. Ese es el que necesitamos, ese es el campeón que necesitamos. Y así se armaron de la tercera V, valor, ánimo, valentía, valor para el pueblo. Dice el texto que los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra los filisteos y los persiguieron por todo el valle hasta la ciudad de Gat. Todo ese camino quedó lleno de cadáveres de los filisteos.
Y yo quisiera preguntarte, hermano y amigo, ¿qué pudo llenar de tanto valor a esos hombres que estuvieron tan acobardados? Recuerda, ellos sintieron gran temor, pero ahora se lanzaron contra los soldados filisteos y los derrotaron. ¿Qué los pudo llenar de tanto valor a esos soldados? Claro, la victoria de un hombre que estuvo dispuesto a arriesgar su vida por ellos. La victoria de David ahora era la victoria del pueblo. La victoria de David le trajo vida al pueblo. Es como si les hubiera devuelto el aliento, como que, ay, bien, vamos a ganar, no estamos derrotados. ¿Sí? Este hombre, la victoria de este hombre los había llenado de valor para enfrentar a aquel ejército, para enfrentar sus miedos, para saber que no iban a morir. ¿Y qué tal si recordamos las 3 V que vimos hoy? Vituperio, victoria y valor. La primera, vituperio. Este titán estuvo desafiando a los soldados de Israel y esto les llenó de mucho miedo. Y yo quisiera preguntarte, querido hermano, querido amigo, ¿qué te ha estado desafiando durante este tiempo de pandemia? Y tal vez nos ayudaría a profundizar más en esa pregunta, esta pregunta que quiero plantearles. ¿Qué te ha causado gran temor durante este tiempo? Te animo a que medites en eso un momentico, unos segundos. ¿Qué te ha causado gran miedo, gran temor durante este tiempo? Tal vez contagiarte de COVID-19. Tal vez lo que eso acarrearía, morir, la muerte de un ser querido, de alguien muy cercano, de tus padres, de un hijo, de tu esposo o de tu esposa. Tal vez has visto la realidad laboral de cómo muchas personas han perdido su empleo y tal vez te llena de miedo perder tu empleo. Y con ello con ello la inestabilidad económica que eso te generaría. Tal vez tienes un compromiso de algunas cuotas con un banco y te da miedo perder tu trabajo por eso. Pero como lo vimos en el texto, el Señor no abandonó al pueblo de Israel, no abandonó a sus hijos y les dio la victoria. Y nos ha dado también a nosotros, a ti y a mí, la victoria. El Señor proveyó a un hombre para darle la victoria a su pueblo. Y el Señor ha mandado a su Hijo Jesús, hermano, del retoño de Isaí, nacido en Belén de Judá, que continúa cuidando las ovejas de su Padre. Y que Jesús es mucho mayor que David, porque David arriesgó su vida por el pueblo, pero Jesús dio su vida, entregó su vida por su pueblo. Jesús dio su vida para darle vida
a su pueblo, para darle vida a la iglesia, a ti, hermano, y a mí también, para que pudiéramos ser libres de nuestros temores, de nuestras angustias, de nuestros miedos, de esos miedos que nos puede producir esta pandemia. Jesús es este hombre maravilloso que nos vino a salvar, a rescatar a su pueblo, no con la fuerza militar que tal vez la iglesia del primer siglo pensaba que iba a venir ese Mesías, pero como un líder militar que los iba a liberar del yugo opresor del imperio romano. No, sino que Jesús vino a salvar a sus hijos, a su pueblo, a ti, hermano, en la debilidad, en el escenario público que era una cruz, el escarnio público que significaba una cruz. Recuerda que era en la cruz donde eran enviados los peores criminales de la época. Y fue así, a través de la muerte de Jesús, que Él aseguró la vida para su pueblo, para sus hijos, para ti, hermano, para ti, hermano. Y ahora Jesús nos dice, vengan y disfruten de mi victoria, esa victoria que yo he ganado para ustedes. Esa victoria que es mía, ahora también es de ustedes. La victoria de Jesús en la cruz conquistó a la muerte, nuestra deuda por el pecado, la enfermedad. Dice la palabra que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Es Jesús quien nos dice, yo he vencido por ti. Jesús ha derrotado en la cruz a la muerte, a la enfermedad. Hoy podemos cobrar ánimo y valor en lo que Cristo ahí ha hecho por su pueblo. La vida eterna, hermanos, conocer a nuestro Salvador. Y la vida eterna no como algo por allá, muy lejano, que se nos va a dar por allá en el futuro. No, la vida eterna como algo ya, hoy mismo, presente. Conocer a nuestro Señor, que ser conocidos por Él, ser amados por Jesús, por nuestro Dios. Qué triste, hermano, pensar qué despropósito hubiese sido la vida sin conocer a Jesús. ¿No te parece? Qué triste hubiera sido la vida sin conocer al Señor. Y por ello es que Jesús dio su vida y de esta forma venció sobre el pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos llamados a vivir una vida que honre y glorifique a Dios. Él nos dio vida, ya que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La victoria de Cristo nos reconcilió con el Padre. Recuérdalo, por naturaleza éramos enemigos de Dios, pero ahora podemos ser llamados amigos de Dios. Qué privilegio, hermano. Podemos tener acceso a la presencia del Señor. Cristo venció a Satanás, el acusador, aquel que te acusa, allá ante el trono del Padre. Cristo, Jesús ya lo venció, ya está vencido. Jesús venció sobre el temor, sobre la angustia, sobre el miedo. Y Jesús, hermano, ha vencido todo esto para que tú y yo podamos disfrutar hoy de su victoria. Así como sucedió con los soldados de Israel, que cuando vieron que David venció, la victoria de David entonces representó la victoria para ellos. Así, hermanos, nosotros hoy podemos por la fe saber que la victoria de Jesús también es nuestra. También es nuestra. Y hoy, hermano, al mirar la obra de Jesús en la cruz, yo quiero animarte a que cobres ánimo, a
que tengas valor, valentía, la valentía que te da Jesús. No se trata de la valentía que tal vez a veces escuchamos en la calle, como que no, eche para adelante, no, hágale. Sino que la valentía, el valor cristiano es el que descansa en el triunfo del otro, en el triunfo de Jesús. Así como aquellos soldados israelitas tuvieron ánimo y valor en el triunfo que tuvo David, así tú y yo, hermano, hoy podemos cobrar ánimo y valor frente a los desafíos que nos está presentando esta época, este tiempo. En el triunfo de Jesús, en Él podemos cobrar ánimo, valor. Oye, hermano, yo quiero invitarte a cobrar valor, ánimo en tu Salvador, en Jesús. Y quisiera preguntarte, hermano, ¿en quién cobrarás valor? ¿En quién cobrarás ánimo, valentía frente a lo que esta pandemia nos ha traído? Hoy puedes cobrar ánimo y valor en tu Salvador. Su victoria ahora es tuya. Gózate en la victoria de tu Salvador. Alégrate en Jesús y hoy cobra ánimo y valor en Él. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Y quiero invitarte para que ahí en silencio, donde estés, tómate unos segunditos para meditar en la palabra que hoy hemos escuchado. Tómate unos segundos ahí en silencio para meditar en la palabra del Señor. Amado Señor, tú conoces los desafíos, Señor, que este tiempo nos ha estado trayendo. Los diferentes miedos y temores, Señor, que quieren como atrapar nuestra vida. Tú lo conoces, Señor. Pero nosotros hoy, Señor, te agradecemos porque tú has provisto a un hombre para que venza. Y hoy tenemos la confianza, Señor, de que ni la vida ni la muerte, ni lo presente ni lo porvenir, ni ángeles ni demonios, nada, Señor, de lo creado, ni el COVID-19, nada nos podrá apartar de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, precioso Dios, por esta seguridad que tú nos has dado en la persona de Jesús. Gracias, Señor. Hoy te bendecimos, hoy te adoramos, Señor. Y gracias, porque la victoria de Jesús hoy nos llena de ánimo y de valor y de valentía, Señor, para enfrentar los desafíos que este tiempo está trayendo, Señor. Nosotros, Señor, no podíamos vencer la muerte. No podíamos vencer a Satanás, no podíamos vencer, Señor, el pecado. Pero tú sí, Señor, tú sí ya lo venciste. Y en ti, Señor, descansamos. En ti, Señor, cobramos ánimo y valor. En Jesús, en la persona de Jesús. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Precioso Señor. Amén. Amén.
encima del sol hay una vista real. De allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención. Todo lo viejo cambiando, una nueva canción, la más profunda visión. Luego se vuelve una nueva canción cuando yo puedo el destello de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto, de vida a su tiempo, mientras yo espero. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto, de vida a su tiempo, mientras yo espero. Mis ojos están por encima del sol. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que
hermanos, hemos llegado al final de este tiempo de celebrar juntos. Ojo, hemos llegado al final de este tiempo de celebrar juntos a través de este espacio, de esta dinámica, a través de la transmisión de esta celebración que ha sido organizada toda para la gloria, honra y alabanza de nuestro Dios, pero para la edificación tuya y la mía también. Así que, no siendo más, yo quiero decirles qué tal si oramos agradecidos al Señor, suplicándole también que nos ayude a aplicar estos principios que nuestro hermano Eduardo nos ha dejado como enseñanza hoy. Hermanos, y quiero decirles que roguemos a Dios para que la bendición del Padre, la bendición de su Hijo Jesucristo y la compañía, inspiración, dirección e iluminación de su Espíritu Santo nos acompañe toda esta semana y nos llene profundamente de tal manera que de nuestro interior corra fe, confianza, alegría, contentamiento, valentía, valor, así como lo enseñaba el hermano. Quiero decirte que así como David fue diligente, un jovencito diligente, y en medio de del vituperio al pueblo del Señor, cobró fuerzas, cobró valentía y se enfrentó a la dificultad, al gigante, a quien lo oprimía. Nosotros podemos entonces con valor, con valentía, entender que la victoria ya la ha ganado el Señor y que nosotros de manera valiente, de manera esforzada, podemos continuar brillando con la gloria del Señor en nuestras vidas, no apartándonos de Cristo ni un momento cada día, sino que a mañana, tarde y noche estemos aferrados de su bendita mano y viviendo todos en unión, aún desde la distancia, en unión unos con otros, orando unos por otros, teniendo en cuenta que no podemos apartarnos del Señor ni un instante y que podemos llegar a ser victoriosos en Cristo. Así que, no siendo más, quiero decirte, ¿qué tal si oramos, hermanos? Permíteme orar por ti para que el Señor nos bendiga y demos finalizada esta celebración de este momento. Amén. Así entonces les invito para que sigan ustedes celebrando el resto de la semana la obra del Señor en sus vidas. Padre, yo te doy gracias por este pueblo remanente que tú has levantado, que vienes levantando, que vienes constituyendo acá en Copacabana el redil, Señor, donde tú has venido haciendo cosas preciosas y sé que las vas a seguir haciendo. Yo te suplico, anima a mis hermanos, Dios, quita de ellos todo temor. Señor, que no haya más temor, que no haya más actitudes de agacharle la cabeza al vituperio y quedarnos como si fuéramos derrotados. No, sino que nos levantemos, Señor, con amor, con gratitud, con gozo, con entusiasmo, sobre todo, sabiendo que quien tenía que ganar la victoria para nosotros, la batalla, ya lo hizo, y que hoy nosotros en Él, en Cristo el Señor, somos más que vencedores. Así que enséñanos, Dios, a descansar en esa verdad, a levantarnos con poder, que no nos atormenten, que no nos achicopalen las noticias, que si bien es cierto son tensionantes, mas nosotros en ti hallamos confianza, seguridad, libertad, salvación, protección y una victoria inmerecida. Señor, gracias te da nuestro corazón, bendice a mis hermanos, llévalos con bien a sus lugares donde vayan a dirigirse hoy, acompáñalos allí en sus hogares y permite que juntos se gocen la vida, pero de la mano contigo, Señor Jesús. Yo te lo ruego así para tu gloria. Amén y amén. Hermanos, el Señor los bendiga grandemente. Chao, chao. Nos veremos esta próxima semana.